Mis amigos, muy buenos días. Este libro, Les Grandes Trahisons, está arrasando en Amazon. Me gustaría decirles por qué tuve que escribir este libro, por qué tuve la triste tarea de escribirlo. Solo les voy a dar algunos ejemplos de traiciones. En realidad no son solo traiciones. En realidad ya es hora de que los occidentales se den cuenta de que sus estados les han declarado la guerra. Es cierto que suena muy subversivo dicho así, es cierto que si es la primera vez que lo escuchas, puedes tener tus dudas, pero se resume así. Si no te gusta esa palabra, siempre puedes cambiarla por otra cosa. Pero la realidad es que ellos han decidido, las élites de los países occidentales, han decidido destruirlos en todos los aspectos. Les voy a contar una pequeña historia. Cuando la princesa Diana murió en París, ¿recuerdan esa historia? Fue más o menos en 1997. Ella se había casado, era la esposa de Carlos, Carlos que es el rey hoy en día, y de hecho ellos ya se habían divorciado, todo eso. Ella estaba en Francia y pues ahí está, murió en un accidente, un poco, bueno, un accidente, se entiende. Debajo del puente del Alma se estrellaron contra el pilar número 13 y pues así fue, radical. Hay una imagen que dio la vuelta al mundo donde se veía a soldados británicos cargando el ataúd. Cuando la repatriaron, cuando su esposo y sus hijos fueron a buscar el cuerpo, la iban a repatriar. Entonces, de París a Londres y luego, al bajar del avión, ella es transportada, el ataúd cubierto con la bandera de la familia real es transportado por soldados y tuvieron que elegir, ¿verdad?, soldados seleccionados especialmente para esta tarea importante, al mismo tiempo honorífica, al mismo tiempo, como quieran llamarlo, ceremonial, NC. Bueno, se supo que hace aproximadamente 2 años uno de esos soldados que llevaba el ataúd murió como indigente, habiéndose congelado de frío. De hecho, fue abandonado por la administración, fue abandonado por el ejército, fue abandonado por todos. Y pues eso, participó en varias guerras, estrés postraumático, alcoholismo, lo que quieras, sobre todo el abandono. Eso significa que lo que vivió fue terrible, pero el hecho de haber sido traicionado, de haber sido abandonado de esa manera, bueno, eso fue lo que acabó con su vida. Si lo ves, el Reino Unido paga 7 millones de euros al día, no por semana ni por mes, al día, en habitaciones de hotel para migrantes. Tan solo hoy, desde las 4 de la mañana, personas que observan el tráfico marítimo en el Canal de la Mancha vieron a la Marina de su graciosa majestad. Por cierto, se dice graciosa incluso para Carlos, ¿verdad? Algún día les hablaré quizá del himno nacional británico, que en realidad no es un himno nacional, lo llamamos himno nacional, pero no es un himno nacional. En todo caso, desde las 4 de la mañana, la Marina británica junto con la Marina francesa pues empezaron un ir y venir de traslado de migrantes hacia el Reino Unido. Estos migrantes son alojados inmediatamente en hoteles, los recogen en las playas y se van a hoteles. De hecho, el Estado mantiene varias centenas de habitaciones vacías de hoteles, solo para tener margen por si acaso las necesita, lo que significa que siempre toma lo que necesita y añade algunas centenas de habitaciones que permanecen vacías todo el año. Por si acaso así, para no correr el riesgo de que un indigente, que un migrante termine en la calle. No es como esos militares que van a pelear, no es como esos militares que cargan los ataúdes de la familia real y todo eso, que no valen absolutamente nada. Ven el nivel de traición, ven por qué promociono este libro a gritos. Les doy otro ejemplo, siempre en la misma temática. Y en este libro hablo de Francia, hablo de Alemania, hablo del Reino Unido. Y bueno, son situaciones extremadamente tristes, pero hay que hablar de ellas porque una traición a ese nivel ya no es un accidente, ya no es solo algo hecho por inadvertencia. Estamos ante una acción consciente y concertada contra los pueblos. Les doy otro ejemplo. Entre 2000 y 2003 más o menos, hasta 2009, en ese periodo de 2003 a 2009, los estadounidenses estaban involucrados en Irak, así que los británicos se fueron con ellos. El Reino Unido, ya saben, le gusta ser la colonia de sus colonias, es algo muy particular. Hoy en día, solo para decirles, salto rápidamente de 2003 a hoy, a 2025, para darles un ejemplo, hay personas que atacan al grupo Tata, que es un grupo indio, ante los tribunales británicos, porque dijeron que hizo limpieza étnica en empresas adquiridas en el Reino Unido.
Entonces tenemos grupos indios que compran empresas británicas. De hecho, Jaguar, la marca Jaguar, fue comprada por los indios. La marca Tetley, que es un té británico importante, fue comprada por los indios. Las acerías fueron vendidas a los indios y a los chinos, que de hecho decidieron cerrarlas. El Reino Unido va a ser el primer país del G7 que ya no podrá producir acero. Se acabó, la época del acero terminó, ya no se podrá producir acero, habrá que comprarlo en el extranjero según las condiciones del mercado. Se acabó, ya no podemos hacerlo, porque vendimos todas las joyas de la corona, las seguimos vendiendo, no dejamos de vender. Así es, así son las cosas. Entonces, como decía, volviendo a esta historia de Irak, el Reino Unido se involucra junto con los Estados Unidos. Eso no es para nada de nuestro interés, no es para nada del interés del país. No hay absolutamente nada que ganar, no hay absolutamente nada que hacer ahí. Pero como la colonia de ayer se fue, hay que ir como el perrito faldero de sus excolonias. Así que los militares son desplegados, eso es todo. Y luego pasan algunos años y regresan. Y después, pues llegamos a mediados de la década de 2010, ¿qué pasa? Militares que generalmente están muy mal pagados, hay que saber que no son personas ricas en este país, les pagan el salario mínimo, ¿verdad? Pues bien, empiezan a recibir cartas muy amenazantes del despacho de abogados londinense. El despacho de abogados les escribe cartas diciéndoles, miren, tenemos un testimonio que viene de Irak. El señor fulano que vive en Faluya, que vive no sé dónde, que vive en tal pueblo, dijo que tal día usted estaba ahí. Y usted lo maltrató, lo empujó, le dijo cosas, etcétera. Y hoy esto corresponde a una violación de sus derechos humanos. Él presenta una denuncia contra usted personalmente con nombre y apellido. ¿Está bien? ¿Qué pasó? Lo que pasó es que algunos despachos, cito uno en el libro, pero hay varios que hicieron esto, despachos de abogados reclutaron captadores en Irak. Les dijeron, consíguenos, haz lo que sea necesario, consíguenos personas que quieran testificar contra soldados británicos. Entonces los captadores se fueron a Irak, recorrieron los pueblos, todo eso, encontraron gente, les dijeron, mira, no te importa, solo vas a recibir dinero, yo firmo, ya sabes. Firmaron. El abogado pudo obtener los datos de contacto de los militares. ¿Cómo los consiguió? Probablemente el ejército se los dio. Probablemente desde dentro del ejército pudo obtener las fechas de despliegue y los nombres y direcciones privadas de las personas que estaban ahí. Entonces fueron a aterrorizarlos con esas cartas. El ejército abandonó a los soldados, no quiso defenderlos. Los iraquíes estaban defendidos por el Estado británico. Eso significa que el abogado era pagado por el Estado británico, ¿verdad? Él había cubierto los honorarios del abogado para esos iraquíes. Para poder presentar una denuncia contra esos soldados en la casa que estaba abandonada, ¿ve lo que quiero decir? Mañana hay una guerra contra no sé quién. Por ejemplo, al Reino Unido le gustaría ir a la guerra contra Rusia. Les puedo decir que nadie irá a morir por este país. Les aseguro que nadie. La gente no se moverá. Se ocuparán de otros asuntos. Dirán que seas ruso, que seas de no sé dónde, bielorruso, lo que sea, ucraniano, brasileño, no importa. Aquí están las ciudades, aquí están los pueblos. Solo déjenos tomar nuestras maletas e irnos. Les aseguro que es así de grave. Entonces, después descubrimos efectivamente que todo eso fue inventado desde cero, todo eso era una mentira. Eso significa que en realidad el abogado había pagado a los reclutadores, quienes a su vez pagaron a personas para hacerse pasar por víctimas. Eso significa que todas esas acusaciones fueron fabricadas de principio a fin. Fue una violación de todo código de ética, una violación de la ley, una violación de todo lo que quieras. Todo eso no tenía ningún fundamento. Eran acusaciones completamente infundadas por personas que eran pagadas, ¿verdad?, para formularlas, para presentar denuncias y obtener indemnizaciones de los soldados británicos, obligándolos a vender sus bienes, obligándolos a vender la casa, todo eso, atacándolos para quitarles sus pertenencias. Y por supuesto el abogado que actuaba en nombre de las víctimas iraquíes se habría llevado su parte, ¿no es así? Le dice a la víctima iraquí, firma aquí, el 90% es para mí, porque yo te represento el 10% para ti. Entonces, si logro presionar a los militares para que vendan la casa donde viven, vendan su coche, lo que sea, nos llevamos el botín. De todas formas, una buena parte de los gastos judiciales ya los cubre el Estado y el resto se consigue haciendo que la víctima pague. La víctima, o sea, el soldado británico, ¿de acuerdo? Todo eso respaldado por el Estado británico, ¿ok?
Entonces, al final, el caso se vino abajo, por supuesto, porque hubo un escándalo, porque los medios hablaron de ello, así que había que actuar con dureza. El abogado no fue condenado. Bueno, fue condenado a una sentencia suspendida. No pasará ni un solo día en prisión. Y tuvo que... no pagó, porque no podía indemnizar a las víctimas, porque se las arregló para transferir todos sus bienes y todo eso. Los transfirió a fideicomisos en el extranjero, a sociedades holding, etc. Él dijo, yo no tengo nada, no tengo ni un centavo, vengan a mi casa. Si hay algo que puedan tomar, tómenlo. ¿De acuerdo? Ven el grado de traición y no es un caso, ni 2, ni 3, ni 4, ni 12, ni 100, ni 500. Es algo cotidiano, todos los días. Eso significa que en algún momento ya es hora de darse cuenta de que, de todos modos, hay una guerra que ha sido declarada. Así es, hay una guerra que ha sido declarada precisamente con el objetivo de arruinar a los occidentales, con el objetivo de destruirlos, con el objetivo de destruir, como decía, su familia, su industria, su país, su tejido cultural, prácticamente todo. Es una guerra que es multidimensional, de 360 grados en 3D, así que literalmente es una esfera. Es como un enemigo que literalmente los rodea en la superficie de una esfera. Desde todos los ángulos no hay ninguno que se escape. Por eso escribí este libro. Les Grandes Trahisons, los invito a encontrarlo en Amazon. Estas historias de las que hablé, algunas están ahí, otras no. La historia de los militares parece mucho más detallada. Y una que me parecía quizá era de las más conmovedoras era la de las víctimas de Telford. Hablo de las víctimas de Telford. Les doy las verdaderas razones por las que fueron ignoradas. Pero van a tener que seguir la narrativa para entender. Los meto en esa mentalidad, los meto en ambiente y una vez que realmente entren en el ambiente en ese momento, cuando les dé la razón por la cual fueron ignoradas, ya lo habrán adivinado antes. ¿De acuerdo? Se vuelve natural. Gracias amigos por haber escuchado este video hasta aquí y nos vemos en el próximo. Hasta muy pronto.